Vale. Bueno, voy a explicar, yo voy a poner después, digamos, redacté un breve texto que me va a guiar eh, para no divagar demasiado. Pero bueno, eh, como decía Max, ¿no? Muy al pasar, pero creo que hay que aclararlo en esta instancia, mi aproximación al fenómeno del patrimonio tiene que ver como una deriva de mi trabajo en docencia, investigación, en teoría de la historia. ¿Bien? Por lo tanto, yo entiendo, digamos, la vía patrimonial como una forma de acceso al pasado. ¿Bien? Que por supuesto, digamos, no hay algo así como una teoría pura de la historia, sino que, digamos, está cruzada con un montón de otros fenómenos y aportes disciplinarios, naturalmente, hoy día. ¿Bien? Eh, bueno, entonces, en determinado momento me interesó, digamos, Valparaíso en la medida de que en la gestión, digamos, patrimonial de Valparaíso, algo estaba pasando con, digamos, con eh, las formas de tratar con el pasado de Valparaíso, ¿no? Esa sería, digamos, una cuestión, un planteamiento, digamos, muy general, pero que creo que puede colocar mejor la exposición. Bueno, y estas imágenes que están acá, ¿no? De alguna manera yo creo que pueden también, digamos, servir para intencionar lo que yo quiero plantear acá. Lo que tienen ahí en el primer caso, ¿no? Es una escena de una fotografía de los fines de los 60, 70, ¿no? De obreros de la maestranza Varón, ¿no? De ferrocarriles, ¿bien? Eh, en su mejor momento, digamos, la maestranza Varón de ferrocarriles llegó, digamos, a albergar a 9.000 trabajadores, ¿bien? Eh, junto, digamos, con otras, digamos, actividades como el matadero y el mismo puerto, ¿no? Bueno, y lo que tienen en el otro extremo de la pantalla, bien, es, digamos, podría decirse la maqueta virtual, ¿no? Del proyecto, ¿no? De ese mismo sitio en donde se emplazaba la maestranza Varón, ¿no? O sea, que es, digamos, el muelle Varón, bien, y es su proyección, digamos, primero como mall y después, digamos, como un centro, digamos, recreativo, bien. Bueno, eso que pudiera ser un destino natural, ¿no? Bueno, a lo que nos dedicamos, digamos, a la historiografía, nos encargamos, digamos, de hacer que nada sea un destino natural, ¿no? En términos, digamos, por así decirlo, esa es, comillas, la empresa del historiador, ¿no? O sea, demostrar, digamos, justamente el carácter artificial parecen personas. Hay una primera, todavía, digamos, a nivel de encuadre de la exposición, hay una primera cita, ¿no? que me interesa mucho, que la he venido trabajando hace bastante tiempo, eh, de quién fuera, ¿no? En aquel momento, el 2007, presidenta del Partido Demócrata Cristiano, un partido, digamos, que fue central en la era hegemónica de la concertación de partidos por la democracia, bien, la transición, ¿no? La postdictadura, bien. Bueno, y cómo, digamos, este grupo, ¿no? Empezó, digamos, a proyectar el país y el desarrollo de cada una de las regiones. Nosotros tenemos que potenciar las regiones, decía en ese entonces, con lo que tenemos como alternativa. Hay regiones que se debe potenciar desde el punto de vista servicios. A mí me gusta hacer una mirada como optimista, mirada como adelante, hacia futuro. Una dice, pero ¿por qué una región como Valparaíso, que tiene tantas universidades, tanta gente tan brillante, no puede ser capaz de pensar que puede ser un Miami en materia de servicios en América Latina? Yo creo que sí es posible. ¿Bien? Esa sería la primera. ¿Bien? Eh, me interesa, ¿no? Esta segunda, que ya, digamos, corresponde a un académico de una escuela, de una importante escuela de arquitectura de Valparaíso. ¿Bien? Eh, vean ustedes cómo proyecta esto, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo en que se conserven las fachadas, se traten de restituir los pavimentos, se reemplace el mobiliario urbano de época, etcétera, porque constituye una elección para los habitantes, tiene un valor turístico y da lugar a la nostalgia de los porteños.
hecho que tiene un cierto ribete poético. Esta renovación visual debería ser acompañada de la incorporación de ciertos valores patrimoniales que podrían reeditarse. Por ejemplo, el barrio del Puerto y su legendaria vinculación con los marineros, que hoy podría ser perfectamente reemplazado por turistas, creando un barrio de los turistas. Eso sí es incorporar un cierto sentido del patrimonio intangible, acompañado de una tremenda inyección de recursos para ese mismo puerto que hoy tambalea. Ese es el paso que falta y la dirección en que se debiera impulsar las líneas de acción. ¿Bien? Y una última, ¿bien? Y con esto, digamos, terminaría esta suerte de introducción o encuadre, ¿bien? De un personaje que también ha sido clave, ¿no? En los gobiernos de la transición, ¿no? De la concertación, cuando existió la concertación de partidos por la democracia. José Joaquín Brunner, ¿no? Eh, Dice Brunner, ¿no? En un documental, en el 2002, hay una frase feroz de Fernando Enrique Cardoso, todavía como sociólogo, antes de que fuera presidente. Dice, el riesgo de los países de América Latina es que si no logran asociarse a la renovación, a la revolución contemporánea, la llama así, pero está hablando de la globalización, los mercados, la competitividad, es que van a perder incluso interés como objeto de explotación. ¿Ven? Bueno, eh, voy a ver cómo dejo de proyectar. ¿No? ¿Dejé de proyectar o no? Sí, dejaste Sí, proyectar ya, todo. sí. Vale, muchas gracias. Bueno, les decía entonces, ¿no? De que esa, digamos, esas tres citas no superpuestas, que por supuesto es una superposición deliberada, ¿no? Es una suerte de edición, pero no obstante tiene que ver con cómo, digamos, yo interpreto el proceso que vive Valparaíso, ¿bien? Eh, Ese proceso, digamos, claro, tiene que ver con, yo diría, una suerte, comillas, ¿no? De extinción, ¿no? De la actividad portuaria, del, digamos, de lo que, como citaba al comienzo, ¿no? La maestranza, digamos, la industria, ¿no? La industria criolla, en su versión criolla, ¿bien? Digamos, siempre está, siempre, digamos, no como margen del capitalismo, digamos, esa industrialización nunca fue completa, ¿no? Son retazos de industrialización y más bien tienen que ver con el comercio, ¿no? El modelo extractivista, etcétera, ¿no? Bueno, eh, y su, digamos, ¿no? La extinción, digamos, de ese mundo, bien, y su suerte, digamos, y los debates en torno a la conversión de Valparaíso, ¿no? Entonces, claro, la apuesta patrimonial en su momento, ¿no? Recuerde que Valparaíso es nombrado Patrimonio de la Humanidad el 2003, ¿no? Pero hay un trabajo anterior, ¿no? De lectura de la ciudad, ¿no? Para poder, digamos, colocarla como patrimonio. Bien, entonces mi pregunta es justamente por la relación, ¿no? Que se establece con ese pasado a partir de la gestión patrimonial de Valparaíso, ¿no? Bueno, y básicamente, digamos, lo que quiero, digamos, tratar de proponer ahí, bueno, es que hay un intencionamiento del destino de la ciudad. ¿Bien? Eh, yo he tratado de rastrear, digamos, esa huella, ¿no? De la agencia política, ¿bien? Que hace algo con Valparaíso. Bueno, hay otra cita, digamos, incluso más explícita, ¿bien? También, digamos, de relevantes asesores de la moneda, ¿no? En torno a Valparaíso, ¿no? Bueno, de ahí podríamos, digamos, seguir. Voy entonces a exponer lo que tengo preparado, ¿no? Me voy a guiar por un texto, esto es breve, tiene 4 páginas, ¿bien? Y de ahí, naturalmente, digamos, me gustaría dialogar, ¿bien? Veamos, ¿no? Valparaíso fue una ciudad particular. Su forma de habitar, su entramado social, se fueron dando como la búsqueda propia del mundo popular para darse una vida. Hablamos de una época, la de los 40 a los 60, en que la maestranza, el matadero y el puerto demandaban ejércitos de trabajadores, ¿no? Pero hablamos también del trabajo en un momento de avance de los derechos de las clases medias y proletarias en Chile.
el periodo, digamos, denominado el Frente Popular. Las universidades y las instituciones del Estado no hacían poco. ¿Ven? Estudiantes, ¿no? En su mayoría pobres, venían del campo o eran hijos de trabajadoras y trabajadores. Eran los pocos que lograban sostener la fábula meritocrática, pero al mismo tiempo los muchos que copaban los espacios de sociabilidad popular porteña. La Marina en aquel tiempo aún no era enemiga del pueblo, como lo fue después del golpe de Estado. En sus filas había muchos hijos de madre sola que, sin poder mantenerlo, le daban el mejor destino que podían y, comillas, los entregaban a la patria. La calle, los almacenes, las bodegas, los emporios, los bares, los cines de barrio, la fiesta, la farra, lo mezclaban todo y hacía de Valparaíso un lugar en sentido antropológico, es decir, un donde estar con sus propias normas de residencia. Es sabido que con lo que ganaba en un turno un obrero estibador, podía incluso subcontratar a un segundo y este segundo incluso a un tercero. Es lo que los de la zona conocemos, ¿no? En la memoria social de la ciudad, como el medio pollo y el cuarto pollo, ¿no? En la jerga del trabajador portuario. Ese excedente económico era puro gasto en goce, que iba a parar directamente a la ciudad. Otro tanto también inyectaba en dólares los marinos mercantes extranjeros cuando un buque debía recalar mínimo 6 días para descargar y cargar. Esto, abreviadamente, ¿no? Era Valparaíso. Por eso, luego, su caída a un abismo que parece sin fin. Porque nada fue más castigado que el mundo popular desde el golpe de Estado del 73 en adelante. En pocos años retrocedió lo que había conquistado en décadas. Son las conquistas, digamos, bien de las luchas sociales desde fines del 19 en adelante, que cobró no pocas matanzas. Y Valparaíso era una ciudad tramada casi completamente por la sociabilidad popular. Con el final inducido de ese mundo, se inaugura el proceso de destrucción de la ciudad. La dictadura empobreció a los trabajadores, asesinó dirigentes portuarios, abortó la industria local, sacrificó el ferrocarril en favor de a los sindicatos, redujo, persiguió, torturó y asesinó estudiantes universitarios, declaró toque de queda, clausuró la noche porteña y envileció a la Marina. El resto lo hizo la apertura económica al mundo sin los mínimos resguardos nacionales o la introducción de las tecnologías de la logística portuaria por las que ya casi no se requiere trabajo humano. La patrimonialización de parte de la ciudad, efectuada desde mediados de los 90, con su retórica conservacionista, no es más que una segunda fase en esta destrucción, modernización de Valparaíso. Es una afirmación fuerte y en apariencia contradictoria, pero cuando la gestión patrimonial se lleva a cabo sin un marco legal adecuado, con precario apoyo del Estado y entregada a la expectativa de inversionistas por obtener retornos inmediatos, principalmente vía turismo o negocio inmobiliario, lo que resulta es la destrucción del lugar. En efecto, los sitios patrimoniales devienen no lugares, según el ya clásico concepto de Ollé, es decir, espacios de tránsito en donde no logran establecerse normas de residencia, lugares en que realmente nadie habita. Sin lugar se desvanecen los lazos sociales y la memoria social, que es un saber para la vida en común, entra en crisis. Puede que en algunos barrios y cerros de la ciudad subsista aún algún lugar para hacer la vida. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Si ya ni Valparaíso o sus alrededores poseen nuevas fuentes de trabajo donde ganarse la vida, que no sea el reducido y elitista espacio de lo que hoy es el campo de los servicios, educación, salud, turismo, el gobierno, la finanza, o la cesantía enmascarada
en los trabajos, comillas, ¿no? Temporales, informales y domésticos, por los que a duras penas logra subsistir parte de la población porteña. Por último, se podrán reinventar barrios de fin de semana, segundas vidas albergadas en segundas viviendas, pero no hablamos de esto cuando decimos hacer una vida. Valparaíso entonces ha devenido una ciudad todavía en estado post-portuaria, post-industrial, incluso post-estatal y post-universitaria, si se observa la mutación neoliberal de esta última institución. Es decir, es una ciudad que no ha encontrado su nuevo rumbo o motor de reemplazo. Su población encaja más bien en lo que Zygmunt Bauman llamó en su clásico libro Vidas desperdiciadas, una humanidad residual. Con dicho término, Bauman se refería al saldo humano de todo proceso de modernización, entendido este como un componente propio de la dinámica de la modernidad. La conformación de todo nuevo orden implica la prescindencia de individuos y de vastos sectores de la población que antes eran indispensables para el funcionamiento del viejo orden. Son humanos residuales, por ejemplo, todos aquellos que desempeñaban labores en la vieja sociedad industrial portuaria antes que fuesen desplazados por la liberalización y la automatización. Son aquellos y aquellas que, parafraseando al Brunner del epílogo de esta exposición, del epígrafe de esta exposición, son aquellos que han perdido interés como objeto de explotación, los ya no explotables. El presente post de Valparaíso, que ha encontrado su estación en lo patrimonial, impone también el consumo del pasado antes que su conocimiento o rememoración. De entre todos los bienes que circulan, uno redobla la plusvalía de todos los otros. La réplica de la bohemia porteña, el fetiche del Valparaíso popular asociado al mundo del trabajo portuario. Se da así una particular paradoja. El objeto más deseado es el más ficticio, el menos posible. La bohemia porteña requería como, comillas, infraestructura, condición, de un sistema de trabajo portuario, de la abundancia económica asociada a este, conseguida por las luchas sindicales, de una cultura que entendía el tiempo libre como el copamiento de los espacios públicos, del discurso sindical y de una permanencia de los sujetos en ciertos espacios, en el lugar. Hoy el pasado de Valparaíso, en cambio, es producido, ofertado, demandado. Observamos hoy una fractura histórica profunda que tiene que ver directamente con la modernización neoliberal inducida por medidas de shock asociadas al golpe de Estado. Un mundo acelerado. No hay generación de recambio que se interese por esas experiencias comunicables, al menos que se interese por ellas, ¿no? Como lo que son herramientas para la vida, experiencias que son un reservorio para las luchas que hay que dar en la vida. Pues porque por otra parte, jóvenes emprendedores de la memoria hay muchos, lo que no implica que la memoria permanezca activa. En resumen, no existirían condiciones para la memoria. Podemos afirmar que allí donde no existe un vínculo social fuerte, no hay soporte ni material para construir memorias colectivas, sostuvo en los 90 Norbert Lechner. Pero además, como lo observara también Richard Sennett en su La corrosión del carácter, el tiempo de la vida, ¿no?, de las actuales generaciones sometidas a un régimen de trabajo volátil y precario en el nuevo capitalismo es más bien discontinuo. En cambio, la memoria del trabajo de la anterior generación se estructura en una narrativa lineal, la más adecuada, dice Sennett, para representar una vida de trabajo estable con una recompensa al final.
Incluso de existir el vínculo, la experiencia organizada en esa narrativa sería probablemente desestimada como poco útil en la medida que no hace sentido frente a los actuales desafíos. Hace un tiempo se viene repitiendo un cliché que nos hace confirmar lo que aquí he llamado interrupción de la tradición. Tanto el 2011, ante el llamado movimiento estudiantil, como el pasado 2019, a propósito del estallido de octubre, la explicación estándar fue la misma. Los jóvenes han salido a las calles a defender sus derechos porque no conocieron la represión de los tiempos de la dictadura. Es decir, que el miedo les era ajeno. Vez del miedo o junto con él, lo que se ha perdido es la conexión con el pasado en su sentido más inmediato. En contrapartida, pareciera descubrirse una tendencia en nuestra cultura contemporánea. Mientras más el pasado se entroniza como materia de consumo, películas, libros, patrimonio, menos relevancia adquiere para efecto de nuestras vidas. La memoria, así, se nos revela no solo como un saber cada vez menos posible, sino hoy como un saber marginal y permanentemente asediado. Eso, muchas gracias.